Bien, hermanos, ustedes tienen en pantalla, van a tener en pantalla el bosquejo de lo que representa esta clase propiamente, ¿no? ¿Qué es Evangelio? Se los he enviado, no sé si todos están en el WhatsApp. Probablemente si usted no está en el WhatsApp es porque seguro aún no está inscrito, y si está inscrito recién ahora, probablemente aún no lo han añadido, pero todos estamos enviando esto por WhatsApp. Pero como dijo mi esposa, tenemos las hojas para aquellos que no pueden imprimir o que no manejan WhatsApp, que no son todos, pero la idea es que nosotros nos llevemos un bosquejo que nos ayude a visualizar lo que estamos aprendiendo de cada clase. Así que eso es lo que vamos a ir recibiendo. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje específicamente de este tema que es Evangelio? Número uno, a aprender a identificar, y usted lo va a tener en el WhatsApp, vamos a tener las notas, así que si quiere puede anotarlo, pero lo va a tener de todas maneras. Es aprender a identificar bíblicamente la razón y el porqué del Evangelio. Tenemos que saber el porqué del Evangelio, ¿no? Mucha gente no sabe responder el porqué del Evangelio. ¿Por qué Cristo, no? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Segundo, es conocer correctamente la causa y el origen del problema por el cual se genera el Evangelio, por el cual se generó o por el cual Dios planificó el Evangelio para nosotros. Y tercero, es entender bíblicamente el Evangelio. Todo es Evangelio, ¿verdad? Todo es Evangelio, y es así. Ahora, ¿cuál es el bosquejo de la clase? ¿Cómo es que nos vamos a conducir en esta clase? En primer punto, es que vamos a ver cómo es la condición del hombre actual. Esto es importante que nosotros entendamos, la condición actual del hombre. Ahora, ¿cuál es el origen y las consecuencias de la condición del hombre? ¿En qué el ser humano ha terminado? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? El otro punto que vamos a ver dinámicamente en la clase es el intento fallido del hombre por cambiar, por querer mejorar, por querer redefinir su propia condición. Es algo constante. Todos queremos ser mejores e intentamos muchas fórmulas, tratamos de aplicar muchas cosas en nuestra vida, pero lo cierto es que nada funciona a la larga, porque sin Evangelio nada va a funcionar. El otro punto es la determinación del amor del Padre. Nos amó de tal forma que envió a su Hijo para buscar al hombre, no al revés. Y por último, dentro del bosquejo vamos a ver las buenas noticias, es decir, el Evangelio. ¿Qué son? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué nosotros entendemos el Evangelio como buenas noticias? Porque para que tú entiendas las buenas noticias, primero tienes que conocer cuáles son las malas noticias. Si no, no puedes recibir las buenas noticias. Las buenas noticias, el Evangelio, como la respuesta de Dios al problema del hombre. Amén. Entonces, ese es el bosquejo que nos va a permitir poder visualizar lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Se entiende perfectamente, ¿cierto? Ok, ¿cuál es la condición del hombre actual? Bueno, la Biblia nos enseña de una manera clara, la Biblia nos enseña de una manera contundente que el hombre está muerto. La Biblia nos enseña que la humanidad entera está ciega, no puede ver su condición natural. Ojo con lo que vamos a ir señalando, porque incluso pueden ser personas que están yendo a una iglesia y que están probablemente muertos espiritualmente, aunque crean ellos que son salvos. Por una sencilla razón, no entienden su condición, no saben realmente quiénes son ni a dónde van. Romanos 3:23, que es un verso que probablemente que en algún momento hemos escuchado, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otra versión dice que el hombre está desvestido. Por eso es que cuando el hombre cayó en pecado, estaba desnudo, porque antes él no percibía que estaba desnudo, porque estaba vestido. ¿Pero vestido de qué? ¿Con ropa?
No, estaba vestido de la gloria de Dios. La gloria de Dios era tanta sobre su vida que él no tenía ojos para mirarse a sí mismo, sino que solamente miraba la gloria de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema del hombre es que está muerto, está separado, está destituido de la gloria de Dios. Cada persona que nace en este mundo, sin excepción, no importa si son nuestros hijos, ojo, nuestros hijos no son la excepción. Cada persona que nace en este mundo nace separado de Dios. Esa es su condición espiritual con la que nacen, muertos espiritualmente. Yo puedo ser un pastor, puedo ser un creyente, pero mi hijo necesita salvación. No porque yo venga a la iglesia significa que él sea salvo. Él necesita nacer de nuevo. Y Dios, ¿cuál es la promesa que tiene? Que a su debido orden Dios va a tocar su vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es un Dios generacional. Amén. Entonces, el problema del hombre es que nace separado de Dios. Y es esa separación lo que lleva al hombre al origen de todos sus problemas. Todos los problemas del hombre se originan en ese gran problema, que está separado de Dios. Ahora, los problemas que el hombre comienza a experimentar solamente vienen a ser el fruto del verdadero problema en su vida. ¿Qué significa eso? Que el problema que el hombre experimenta o que el hombre vive no es su verdadero problema, es solamente la consecuencia. Cuando una persona viene y me dice, pastor, tengo problemas en mi matrimonio, ¿cuál es el problema? Está separado de Dios, pero ¿cuál es su problema que él cree que tiene? Que él cree que tiene problemas en su matrimonio. Claro, y de hecho que los tiene, porque es un hijo del diablo. Y no, con eso no estoy queriendo decir, o sea, quiero ser muy apropiado, ¿no? Perdonen ustedes la forma en que lo dije, pero es su naturaleza. No importa lo que él haga. Una persona que está separada de Dios, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esa persona? Que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque esa persona puede creer que es una persona buena y está sinceramente engañada. Y puede creer que el camino que está siguiendo es bueno, pero sin Dios, esa persona está condenada a la muerte. Hay gente que sigue a Dios y no lee la Biblia. ¿Cómo es posible? Es posible. Hay mucha gente que no lee la Biblia y creen que son creyentes, que no conocen la palabra. Ay, dice, mira, estoy agradecido. Hoy le decía a mi esposa a una persona a las 7 de la mañana, que mi esposa estaba hablando con una persona y le decía, por si acaso no es de esta iglesia, para que no, pero decía, yo estoy agradecida con Dios porque ha arreglado mi situación, está arreglando mi vida, dice, ¿no? Lo único que tengo que reconocer es que yo no leo la Biblia. ¿Cómo Dios está arreglando su vida? O sea, ¿qué cosa está viviendo esa persona? No sé si me dejo entender. Está viviendo una mentira, está viviendo una ficción, está viviendo una fantasía. Probablemente puede tener cierto nivel de mejora, ¿no? Es como tomar una terapia. Hay gente que va a una iglesia y toma una terapia, es decir, voy a llevar el curso de matrimonios para arreglar mi vida. Y el curso de matrimonios no está mal, porque de alguna manera ayuda a su vida, pero es una terapia. Si no hay Dios ahí, es solamente un placebo. Es algo que momentáneamente le va supuestamente a ayudar, pero no resuelve el verdadero problema. Y nunca lo va a resolver. Entonces, los problemas que el hombre comienza a experimentar solamente son el fruto, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema no tiene que ver con lo que hace, sino el verdadero problema tiene que ver con lo que es. El verdadero problema que la gente experimenta no tiene que ver con lo que hace. Lo que hacemos solamente refleja lo que somos. El verdadero problema en el ser humano radica en lo que él es. Entonces, yo no necesito robar para ser un ladrón. Yo ya nací con esa tendencia a robar. Solamente que en algún momento o en muchos momentos determinados de nuestra vida lo vamos a manifestar. ¿Me dejo entender?
nosotros solamente vamos a manifestar lo que somos. Entonces, los frutos de un árbol vienen a ser solamente el resultado de la esencia de dicho árbol. Entonces, nuestras acciones hablan de lo que nosotros somos. Y los intentos fallidos que el hombre tiene por querer cambiar su condición son intentos fallidos justamente porque no da en el blanco. ¿Qué significa la palabra pecado? Viene de la palabra hamartina, que significa errar en el blanco. Atacamos no la raíz, sino tratamos de resolver el problema temporal. Es decir, para ser más claro, es como cuando no se hace, cuando nosotros no resolvemos algo de la raíz, siempre estamos tratando de apagar incendios, pero siempre vamos a continuar teniendo los incendios porque no hemos apagado realmente o no hemos atacado lo que está generando el incendio. Yo siempre pongo ese ejemplo de la araña, ¿no? Porque nos molesta que la telaraña esté ahí, nos molesta. ¿Y por qué nos molesta? Y todos los días quieres limpiar la telaraña y vienes al día siguiente y vuelves a encontrar más telaraña. ¿Por qué? Porque a la araña le quitas pues su red para chapar sus presas. ¿Y qué haces? Limpias la telaraña y al día siguiente comienza a haber otra telaraña. ¿Por qué? Porque el problema es la telaraña o quién genera la telaraña. Es la araña. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Matando la araña. Espero que no hayan defensores de arañas acá, ¿no? Porque ahora hay defensores de todo. Entonces, eliminamos la araña y se resuelve el problema. ¿Significa que vamos a tener telaraña? Ya no. Cuando Jesús le dijo a la higuera, sécate, lo dijo aparentemente delante de los discípulos y solamente uno de ellos se percató y todos sabemos quién fue, ¿no? ¿Quién fue? Pedro, ¿no? Pedro se dio, Señor, Señor, cuando pasaron 2 días o 3 días o más días después, no sabemos cuánto tiempo después, pero pasaron nuevamente por el lugar y Pedro observó. Yo me imagino que él se habrá quedado pensando, este Jesús loco, ¿no? Porque él le dijo, sécate. Me imagino que él habrá estado meditando en eso. Pero cuando llegaron al árbol que Jesús había maldicho, él dijo, Señor, sorprendido, la higuera, la que maldijiste, está seca. Claro, se secó desde el momento en que Jesús dijo que se seque. Pero para que ese árbol se seque, no se secó de arriba para abajo, se secó de abajo para arriba. O sea, se mató la raíz. ¿Qué más fruto va a dar? ¿Podrá seguir dando fruto ese árbol? No, se va a quedar con los frutos que quedó. Pero ya no va a seguir generando más fruto. ¿Por qué? Porque Jesús la maldijo. Aunque la maldijo porque no llevaba fruto, ¿verdad? Pero bueno, estoy siendo hipotético porque quiero que se den cuenta cómo es que Dios quiere resolver, cómo tenemos que aprender a ver. Porque nosotros no tenemos que evaluar lo que se ve, sino lo que no se ve es lo que evaluamos. La gente trata de resolver lo que se ve. Dios vino a resolver lo que no se ve. ¿Y qué es lo que el hombre no ve? ¿Qué es en lo que el hombre está ciego? En su raíz, en el problema con el que nació. ¿Y cuál es ese problema? Que nació muerto, espiritualmente hablando, separado de Dios, y que no hay nada bueno en él. Esto es muy chocante. A mucha gente le choca. Pastor, yo no puedo creer, a mí me lo han dicho, que el hombre sea una bestia. Yo no puedo creer que el hombre pueda ser tan malo. O sea, algo de bueno tenemos. No es cierto. Pero, ¿por qué queremos creer eso? Porque nosotros nos sentimos buenos. Él está hablando por él. ¿Me dejo entender? Y a veces eso es muy chocante para muchos de nosotros. Entonces, el verdadero problema del hombre está determinado no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Se entiende eso, verdad? El verdadero problema del hombre no está determinado por lo que hace, sino por lo que es. Es decir, el verdadero problema del hombre está determinado por su raíz, que no puede cambiar. El hombre no puede hacer absolutamente nada para cambiar esa raíz. No puede, está incapacitado de hacerlo. Es como que
yo le diga a alguien, anda y tráeme una roca de la luna. ¿Quién puede? ¿Quién puede llegar a la luna? De aquí, ¿quién puede llegar a la luna? Nadie, ¿no? Te estoy pidiendo algo imposible. O anda, tráeme un poco de fuego del sol. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Así, de la misma manera como no podemos hacer aquello, también nosotros estamos incapacitados de poder cambiar algo en nuestra raíz. Esa es la causa del Evangelio. El Evangelio, Dios justamente lo da como la respuesta que el hombre necesita. El Evangelio viene a ser la respuesta de Dios al problema del hombre. Un problema que el hombre ignora, un problema que el hombre no conoce, un problema que el hombre no piensa ni sabe que tiene. Porque ¿cuáles son los problemas del hombre? Es la cotidianidad. El hombre, ¿qué es un problema? Cuando quiero caminar y esto me estorba. Se convierte en un problema si no hay acceso. Y voy a buscar resolverlo para quitar esto porque es un estorbo. Pero si esto no estuviera acá, yo no tengo problema, sigo caminando. Pero los problemas se convierten en un estorbo a nuestras vidas. Pero los problemas también son un acto de misericordia de parte de Dios, porque si no fuera por ellos, no podríamos mirar hacia Él. Por eso es que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate, amén, alégrate, eso es lo que Él está diciendo. Entonces, el hombre está muerto espiritualmente, pero lo que hace el Evangelio, es decir, lo que hace Dios a través de su palabra, porque su palabra está contenida en el Evangelio, es despertarnos. ¿Qué hace? Nos despierta. Vamos a verlo. Efesios 5:14. Por lo cual dice, Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate ¿de dónde? Y levántate de los muertos. ¿Qué es lo que dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo puede despertar el hombre? ¿Cómo puede despertar el hombre? Dios, por si acaso, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A un muerto? Yo le digo a un muerto algo, ¿y qué va a pasar? Nada. Pero Dios le dice algo a un muerto, y tan solo Dios, si pronuncia su nombre, no necesita más. Se levantará. Ahora, aquí la palabra no nos está hablando de muertos físicos, sino nos está hablando de muertos espirituales. ¿Y cuántos hay? Un montón. The Walking Dead, ¿verdad? Los muertos caminantes, ¿no? Los muertos andantes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ven y tú y sígueme? Señor, déjame que entierre a mi padre y a mi madre y te seguiré. ¿Y qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando él? Estaba hablando de muertos, pero que estaban vivos, pero estaban muertos, vivos físicamente hablando, pero muertos espiritualmente hablando. Entonces, solamente Dios tiene esa capacidad de levantar al hombre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su... Así es, y por medio de su evangelio. Su evangelio es lo único que genera en el hombre el querer como el hacer. Pero su palabra es lo único que va a hacer que el hombre despierte y salga de su estado de muerte. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no somos nosotros los que despertamos a la gente. Es la palabra contenida en nosotros, ministrada directamente por Dios, lo que va a hacer que el que tenga que escuchar, escuche la palabra. Por eso Jesús, ¿qué dijo? El que tenga oídos para oír. ¿Y por qué dijo el que tenga oídos para oír? ¿Significa que todos no tenían ahí orejas? Todos tenían orejas,
Pero ¿quiénes son los que tienen oídos para oír? ¿Quiénes son? Los escogidos, los hijos de Dios, los que Dios ha llamado, los que Dios ha destinado, ha preparado. Esto es como un imán. Tú coges un imán y tienes un montón de cosas de diferentes materias, pero el imán, ¿qué va a traer? Solamente lo metálico. No va a traer otra cosa. El evangelio solamente va a traer al remanente, es decir, a los hijos de Dios que Dios ha preparado y que Dios ha alistado. Cada uno en su tiempo, cada uno en su momento. ¿Qué significa esto? Que si tú compartes el evangelio con alguien y esa persona no te hace caso, no significa que no esté lista. Cada persona tiene su momento. Por eso Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Solo la voz de Dios transmitida a nosotros a través de su evangelio tiene el poder y la capacidad de despertarnos, sacarnos de muerte y traernos a la vida. En Juan 5:25 Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Nuevamente hace una distinción acá. Y los que la oyeren. ¿Significa que los demás no tienen oídos? Cuando tú compartes el evangelio, no sé si te ha pasado que estás compartiéndole a alguien, pero quien te está escuchando es el que está atrás. O el que está escuchando es el que está al costado. Pero tú fuiste por fulano y mengano es el que está escuchando. ¿Les ha pasado o no? Pero sin embargo tú estabas yendo por una persona, pero es otra la que se está beneficiando. ¿Por qué? Porque viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y acá viene la salvedad: y los que la oyeren vivirán. Esto es nuevamente como el imán, que tú lo pasas y solamente va a traer lo que es metálico. El evangelio está diseñado ¿para qué? El evangelio está diseñado, y disculpe que lo mencione como si fuera una herramienta, es el plan de Dios para nuestras vidas, es soberano, es supremo, es extraordinario, pero el evangelio está diseñado por Dios para despertar a sus hijos, para traerlos a la vida. Amén. El hombre intenta solucionar por su propia cuenta su problema espiritual de Génesis 3. ¿Por qué Génesis 3? Porque en Génesis 3 se dio la caída del hombre. La rebeldía del hombre se dio en Génesis 3. ¿Y qué trata de solucionar el hombre? El alcohol en el que se encuentra, las drogas, el sexo, los juegos, la violencia, etc. Él intenta, o ella intenta solucionar o escapar de su vida, y también se puede refugiar en estas cosas o en otras sin lograr un resultado eficaz. Más bien se ve atrapado en conductas o en refugios emocionales que en vez de ayudarles o en vez de ayudarle, en realidad genera más engaño en su vida. Y eso es lo que ocurre muchas veces con el sistema religioso. El sistema religioso, cuando el evangelio no está claro en el corazón de una persona, la persona se encapricha y se mentaliza y dice: no, yo tengo que hacer esto, y trata de cumplir, hacer, y trata de cumplir reglas, porque sin evangelio se genera, si el evangelio no está claro en una persona, se genera una religiosidad. ¿Sí me están entendiendo, verdad? ¿Amén? Entonces, esto ocurre porque el hombre está ciego y está atrapado. En 2 Corintios 4, y voy a leer el verso 3 y el verso 4, Pablo dice, ¿no? Pero si nuestro evangelio, es decir, voy a ponerlo un poco más claro, pero si nuestras buenas noticias dadas por Dios al hombre aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que están ciegos, los que no pueden ver, los que están atrapados en el sistema.
ellos se pierden, se están perdiendo porque no están viendo, no tienen la capacidad. Pero ¿quiénes son los que se están perdiendo? Aquellos que no pueden ver su verdadera condición. ¿Qué es lo primero que el Evangelio debe de hacer en mi vida y en la vida de cada persona? Debe ayudarnos a ver cómo estamos nosotros. El Evangelio tiene que ayudarnos a ver nuestra condición. El Evangelio me tiene que ayudar a ver, o me tiene que hacer ver como un espejo mi estado deprimente. Se me vino a la cabeza unos dibujos animados que hace años, He-Man, y él tenía un enemigo. ¿Se acuerdan de cuál era su enemigo? Ese es para los Skeletor, ¿no? Skeletor. Y Skeletor, o sea, era un esqueleto, pero cuando se transformaba en alguien, un ser maligno, pero no era tan Skeletor, ¿no? Pero sí, es como que mucha gente se mira así, se miran al espejo y se miran bonitos, pero no saben, como el Señor Jesús lo decía. Él era mucho más incisivo. ¿Qué decía el Señor Jesús? Ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Putrefactos por dentro, pero por fuera se ve o se brinda una apariencia. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Los que se pierden son los que no pueden ver su condición. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como pastor, como ministro, como discipulador, como discípulo? Es ayudar a la persona que Dios me ha puesto a que vea su condición. No a condenarlo, no a decirle, eres un miserable, pecador, desgraciado. Es cierto que es todo eso, pero no es la forma. A través de la palabra yo tengo que hacerlo ver cuál es su condición, hacia dónde se está dirigiendo. Porque ¿a dónde se está dirigiendo? Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Hacia su autodestrucción. Ahora, en los cuales dice en el verso 4, y ahí es más claro, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que no puede ver su condición. Yo no soy tan malo. Ese pastor es un exagerado. ¿Cómo voy a ser así? ¿Cómo el hombre va a ser así? ¿Cómo va a decir que no hay nada bueno en el hombre? No, así no es entre los incrédulos, porque les cuesta creer su condición. Les cuesta ver cómo es su condición. ¿Me dejo entender? Entonces, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un ejemplo claro siempre es el caso de Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Porque Lázaro era un hombre que caminó como un discípulo, un seguidor. Él tenía 2 hermanas, Marta y María. Sin embargo, Lázaro murió. Y las hermanas lo primero que hicieron con Jesús cuando lo vieron es: Señor, si estuvieras acá, mi hermano no hubiera muerto. Y es verdad, si él hubiera estado ahí, él probablemente no hubiera muerto. Pero él murió justamente, su muerte era parte del plan de Dios. Pero el llanto y los ruegos y las lamentaciones de la familia por la muerte de Lázaro no podían cambiar la condición de Lázaro. Lázaro estaba muerto ya. ¿Qué se puede hacer? Ya si una persona murió, y peor si tiene 4 días de camino, más 2 de ida, más 2 de vuelta, eran como 8 días. Su cuerpo ya había sido enterrado como hace 4 días, y ya hedía, estaba hediondo, estaba fétido, olía mal. Y se lo dijeron a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Lo único que hizo fue llamarlo. Y es lo mismo que ocurre con nosotros cuando Él nos llama. Si nosotros podemos escuchar la palabra, entender el Evangelio, significa que el llamado está sobre nuestras vidas. Y eso es un privilegio, aunque no lo entendamos a su plenitud todavía. Pero es un privilegio grandísimo. Lázaro resucitó en Juan 11:43. En Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, a gran voz, clamó. El Señor clamó a gran voz y dijo: Lázaro,
ven fuera. Obviamente tuvo que mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque si él decía ven fuera, todos tenían que salir, obedientes, ¿no? Pero él llamó solo a Lázaro. No llamó al resto. ¿Cuántos muertos había en ese sepulcro? ¿Es la salvación para todos? No. ¿Cuántos muertos habían ahí? Había muchos. ¿Cuánta otra gente murió? No lo sabemos, pero Dios determinó llamar a Lázaro y lo llamó por su nombre. Y es exactamente lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Dios nos llama a nosotros por nombre, con nombre y apellido. Amén. Entonces, Lázaro resucitó por la palabra hablada sobre su vida. Él resucitó, y lo mismo ocurre cuando el Evangelio llega a la vida de una persona. Resucita cuando Dios habla sobre la vida de esa persona. ¿Por qué resucita? ¿O por qué esa persona viene a la vida? Lo habíamos visto en Efesios 5:14, que ya lo vieron, ya lo notaron. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y también lo vimos en Juan 5:25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos... Yo estaba muerto, tú estabas muerto. Y escuchamos la voz de Dios por medio de su Evangelio y hemos venido a la vida. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Fue un regalo de Dios. Y dice: y los que la oyeren vivirán, dice ahí, ¿no? Pero ahora, en Juan, ¿por qué ocurre esto? Ocurre por una sencilla razón. Juan 6:63 nos lo explica con claridad. ¿Por qué ocurre que el Evangelio tiene ese poder de traer a la vida a la gente? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Recuerden que el hombre está muerto, pero el Espíritu es el que da vida. ¿Qué dice de la carne? ¿De qué le sirvió a las hermanas de Lázaro llorar y llorar? ¿Cambiaron en algo la situación? ¿De qué le sirvió reclamarle a Jesús? Si tú hubieras estado acá, Señor, mi hermano no hubiera muerto. ¿Le sirvió de algo? ¿Qué dice acá? ¿Que la carne? Entonces, cuando atendemos a una persona, o cuando una persona está recibiendo la palabra o está escuchando el Evangelio, tengo que sentarme a escuchar todo lo que esa persona quiere decirme, porque probablemente me va a hablar de sus problemas, probablemente me va a hablar de su esposo, de su esposa, me va a hablar, sí, que la vida me ha tratado así. Me está hablando de su carne, la aflicción de su carne. ¿Pero de qué sirve la carne? Para nada aprovecha. Es pérdida de tiempo. ¿Qué necesitamos? El Espíritu es el que da vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué necesita la gente? La palabra de Dios. No necesita mi consejo, no necesita mi hombro. Probablemente podemos dárselo. No está mal hasta un cierto punto. Pero tú y yo tenemos que ser conscientes de que lo que ellos necesitan es la palabra. Porque la palabra es lo único que va a reconfortar y los va a traer hacia la vida. Juan 5:21, para complementarlo. Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién es el que los levanta? ¿Quién lo llamó? Sí, no, pero ¿quién llamó a Lázaro? Jesús. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos atrae? Ahora tenemos al Espíritu Santo. Nosotros somos... Dios es el que nos escoge. Dios es el que nos tiene monitoreados a nosotros. Él envió a su Hijo para redimirnos. Pero el Espíritu Santo nos lleva hacia el Hijo. Pero cuando venimos al Hijo, Él es el que nos da vida, pero es porque el Padre así lo ha resuelto. No sé si me dejo entender. Ahora, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. A los que quiere, dice, ¿verdad? A los que quiere da vida. ¿Por qué ocurre esto? No ocurre porque a Jesús se le ocurre, porque, y pensando en ti, también tú. No es porque se le ocurra.
El Evangelio, hermanos, es la voluntad del Padre. Es la voluntad de Dios Padre. El Evangelio es el plan de Dios Padre. Amén. Es la voluntad del Padre para la vida del hombre. Por eso en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que decide? ¿Por voluntad de quién estamos aquí? El Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está, dice, por los profetas, en los profetas. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que se da esto? Por eso es que, hermanos, nosotros nacemos por la palabra. Y nosotros debemos de tener un testimonio. Yo no estoy diciendo que tienes que haber sido un drogadicto, tienes que haber sido un desgraciado, una desgraciada, un malo, un perverso, aunque eso en nuestro corazón lo somos por naturaleza. No damos ese tipo de fruto todos, digamos, de una forma o de otra, pero de hecho que de algo te ha tenido que rescatar el Señor. ¿De dónde te sacó? La pregunta ahí que yo haría es, ¿por qué Jesús es tu Señor? ¿Por qué es tu Señor? Ah, bueno, porque Él es el Señor. No. Hasta Satanás y los demonios saben que Él es el Señor. La pregunta es, ¿por qué Él es tu Señor? ¿Por qué tu vida está rendida a Él? Si es que está rendida a Él. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué fue el detonante o cuál fue el detonante que marcó esa brecha que hizo que tú te sometieras a Él? Cuando hay esa respuesta en nuestro corazón, es porque Él ha hecho algo. No sé si me dejo entender. Tiene que haber hecho algo. Ahora, todos tenemos diferentes formas. Yo siempre el gran problema que yo siempre he tenido es que yo me creía bueno. Era un pobre diablo más, como dice la canción de un cantante. Pero de verdad, o sea, yo me creía bueno. ¿Y cuánta gente se cree buena? Mi esposa creía que Dios la llamó a él, y ahorita me va a mirar seguro con su cara de, ya me está mirando. Mi esposa creía que Dios la llamó a ella porque ella sufría mucho, ¿no? Porque, ay, ¿cómo ha sufrido, pobrecita? Ay, voy a tener misericordia de ti, pobrecita Katy. Hermanos, y tenemos conceptos equivocados. Solo la palabra nos permite ver, solo su evangelio nos permite ver nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero rostro ante el espejo que es su palabra. Y ese no es un espejo que te hace ver bonito, ¿no? Porque hay espejos que, yo creo que el de mi casa es así. Yo siempre digo he bajado de peso porque yo creo que mi espejo es así, ¿no? O sea, me hace ver bonito. Algunos aman, sí, Ángel también se ve bien bonito en ese espejo. Pero a veces nosotros tenemos una distorsión porque no hay la claridad de la palabra. Por eso es que la gran pregunta es, ¿cómo podemos seguir a Dios? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no leemos la palabra y si no conocemos quién es Él? Si no conocemos a qué Dios seguimos. ¿De qué Dios nosotros nos enorgullecemos? Entre comillas, porque mucha gente ha tejido una idea de Dios que no corresponde a la palabra, no encaja con la Biblia en absoluto. No, déjame vivir mi vida así, yo sé. El Señor y yo sabemos, Él me comprende. No sé si a ustedes les han dado esas respuestas. No, el Señor sabe, no, yo no necesito ir a una iglesia. Todos son sacaplata, te piden esto, te piden aquello.
No, yo llevo mi religión a mi manera. ¿Cuán equivocados están? El Evangelio, hermanos, como hemos visto, es la manifestación del amor de Dios por esa humanidad que está perdida, pero esa humanidad que tiene que ver con aquellos que Él ha llamado. Cuando la palabra dice en Juan 3, 16 y 17, versos conocidos para muchos de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo por nosotros, porque nos amó de tal manera. O sea, yo siempre he estado en la mente de Dios, aun cuando era niño y no conocía este Evangelio. Tú siempre has estado en la mente de Dios, tú siempre has estado en el plan de Dios, aunque has sido niño, adolescente, adulto, has hecho barbaridades y media o no las has hecho. Tú siempre estuviste en la mente de Dios. Y Él te tenía programado para un tiempo. Esa es la causa por la cual el tiempo existe, por causa del hombre. El tiempo no existe. Nosotros usamos el tiempo, pero el tiempo, hermanos, es solamente un tiempo nada más de vida. Entonces, el Evangelio no es otra cosa que Dios mostrando su amor y acercándose a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su Evangelio, para que nosotros alcanzásemos esa salvación que Él había prometido desde antes de la fundación del mundo, pregonada en Génesis 3:15, anunciada en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Habla de dos generaciones: la generación de Adán, que está muerta, está caída, y la generación de Cristo, que es la única que va a sobrevivir. Si tú lees la generación de Adán en Génesis, la generación de Adán es una generación y vivió fulano tantos años y luego murió. Pero tú no vas a encontrar eso en la genealogía de Cristo. Cuando tú lees la genealogía de Cristo, y vivió tantos años, pero no dice que murió, porque ninguno de los que están dentro de la genealogía de Cristo están muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Es una gran diferencia. Entonces, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o respecto de ustedes, dice en otra versión, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No voy a ahondar en eso porque solo esas palabras, o sea, realmente ameritan todo un estudio. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Evangelio es el plan de salvación de Dios para el hombre, obviamente prometido inmediatamente después de la caída del hombre, que Dios por si acaso ya sabía que eso iba a ocurrir. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, está hablando Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos va a resucitar Él? Nos va a llamar. Nos va a llamar. Iglesia, levántate, y su iglesia se va a levantar. No sé cómo nos va a llamar, de repente nos va a llamar por nombre. Pero lo que es cierto es que Él nos va a llamar. Porque Él dice: y yo le resucitaré. ¿Cómo resucitó Lázaro? Al llamado de Dios. Ahora, nosotros hemos atendido el primer llamado, que es venir a Cristo. Pero falta que esta carne tiene que morir en algún momento. Pero es temporal. Y luego esta carne, esta misma carne que se va a convertir en polvo,
nuevamente va a escuchar la voz de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. Porque así está establecido. Amén. Ya para ir terminando. Entonces, ¿en qué consiste esta resurrección, este llamado hacia el Evangelio? Juan 17:3 nos da una claridad. Y esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. Cuán equivocados estaban los fariseos, ¿no? Porque ellos escudriñaban las escrituras, y Él les decía: está bien lo que ustedes están haciendo, pero están errando. ¿Por qué están errando? No le estoy parafraseando lo que Él dijo. Pero, ¿por qué estaban errando? Porque ellos se querían someter a las escrituras, pero Jesús les decía: pero las escrituras deberían de darles evidencia de quién soy yo, porque las escrituras hablan de Él. Y eso es lo que debería ser la palabra. Jesús nos lleva a la palabra y la palabra nos lleva a Él. Todo el tiempo. Amén. Entonces, eso es el Evangelio. Para resumirlo de una manera simple, ¿qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Es que está separado de Dios. El problema del hombre no son sus problemas. Sus problemas solamente evidencian su condición, su naturaleza con la que el hombre nació. Amén. Vamos a orar. Padre,